Muchas gracias por continuar con nosotros. Esa es la parte segunda y final de este mensaje. Venza la duda y el miedo. Marcos capítulo 4, versículo 40 y versículo 41 es lo que estamos hablando. Y les dijo, refiriéndose a Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amedrentados, con temor, con miedo, causado por la duda, la falta de fe y la incredulidad. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No dudes nunca, como hablamos en la primera parte. Su victoria va a llegar cuando usted cree en la palabra de Dios. Usted tiene que desechar, anular, cancelar toda semilla, toda palabra que alguien le pueda decir a usted, sea sus familiares o sea aún en la iglesia, de personas que no creen. Usted está creyendo en su sanidad, pero siempre va a venir alguien y va a decir, bueno, no es realmente así, Dios sana a uno, otros no. Sí, es verdad, Dios sana a uno, otros no, pero si usted está creyendo en fe, siempre va a venir a alguien que le va a decir a usted que usted no debe creer, que no debe ser así. Siempre. Recuerde cuando la hija de Jairo murió, Jesús dijo, crea solamente. Pero le vinieron a traer la noticia que la hija acababa de morir. Jairo había pedido que Jesús fuera a orar por ella, porque creía que ella estaba viva todavía. Pero cuando Jesús le dijo, crea solamente, le vinieron a traer la noticia, tu hija murió, ya no hay más nada que hacer. Entonces usted tiene que creer en fe, creer en la palabra de Dios, que Él puede, a través del poder de la palabra de Dios, cambiar a usted, transformar a usted. Usted tiene que creer, desechar la duda. Hay ejemplos bíblicos, y lo vamos a hablar rápidamente, de personas que dudaron, porque somos humanos, tenemos sentimientos, como dije anteriormente, emociones, todos somos humanos, y todos en un determinado tiempo en nuestra vida hemos dudado o dudamos, o nos falta un grado mayor de fe para creer en cosas grandes y extraordinarias que Dios puede hacer. Primero, Abraham dudó si iría o no heredar y poseer la tierra de Canaán. En Génesis 15, 7 y versículo 8 cita, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Y él respondió, o sea, Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿cuál es la prueba que me vas a dar? ¿En qué conoceré? Abraham expresó duda. Claro, la edad de Abraham no tenía descendiente, usted ya conoce la historia. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted va a ver que Dios dijo, yo juro por mí mismo que te daré esa tierra por heredad. Nosotros sabemos que Jesús dice que no debemos jurar, los cristianos no juran, pero la gente del mundo que no conoce al Señor, la gente no cristiana, dice yo juro por Dios, porque siempre una persona jura por alguien mayor que ella. Yo juro por Dios, pero no debemos hacer eso, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, dijo Jesús. Entonces Dios estaba diciendo cuando dijo a Abraham, yo juro por mí mismo que te daré la tierra de Canaán. Dios estaba diciendo en el original hebreo, yo dejo de ser Dios, o sea, del cual es imposible. Yo dejo de ser Dios si yo no cumplo contigo lo que yo he dicho. O sea, es imposible que Dios deje de ser Dios. Porque Dios no tenía a alguien más grande que Él, mayor que Él por jurar. Entonces Él juró por Él mismo, porque no hay nada más grande, mayor, poderoso, extraordinario, magnífico, extraordinario, estupendo. Ahí usted ponga todos los sinónimos que usted quiere de lo que Dios es. Omnisciente, omnipotente, omnividente, omnipresente, todo lo demás, como Dios. Entonces Él juró por sí mismo. Cuando Dios te dice algo, Él es responsable por lo que Él te ha dicho. Segundo, Gedeón dudó si vencería la batalla de Midian. Jueces 6, 14 y 15 narra. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es cómico oír esas palabras porque el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba escondido. Pero Dios le veía a Gedeón lo que él iba a hacer. Entonces Dios le ve a usted lo que usted va a hacer. El Señor lo llamó a Gedeón varón esforzado y valiente cuando él estaba escondido. Entonces Dios sabe y conoce tu potencial, que puede ser desarrollado si usted cree en la palabra de Dios, si usted ora, si usted ayuna,
si usted escuadrina las Escrituras, si usted crece espiritualmente. Mira lo que dice la Escritura. Dio una excusa, una duda. Dijo, yo soy el menor de mi familia. Yo soy el más pobre. Siempre damos excusas. ¿No es esto que hacemos? A veces la gente dice, no es esto realmente lo que quise decir, pero es que realmente no cree. Está dudando en su corazón y quiere dar excusas por su falta de fe. Tercero, Juan el Bautista dudó si realmente Cristo era el Mesías. Mateos 11, 2 a 4 lo afirma. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Algunos teólogos eruditos de las Escrituras, los estudiosos, dicen que aquí hay 2 interpretaciones. Primero, que Juan envió a sus discípulos para los discípulos se certificar de ellos mismos, los discípulos de Juan, que Jesús era el Mesías. Segundo, que Juan el Bautista dudaba que Jesús era el Mesías. Yo creo en la segunda y la última opción. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista dijo en Juan 1, 29, bien claro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no tenía duda ninguna. Juan envió a sus discípulos para que sus discípulos se dieran cuenta y supieran y vieran por ellos mismos lo que Jesús estaba haciendo. Por eso Jesús dijo, volved y decid a Juan, a los pobres es predicado el Evangelio, los leprosos son sanados, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. O sea, Juan el Bautista envió a sus discípulos, los de Juan, los envió para que vieran por ellos mismos y que no dudaran que Jesús era el Mesías. Entonces nosotros tenemos que creer, no por lo que estamos viendo, sino porque creemos. El mundo tiene que ver para creer, nosotros tenemos que creer para ver. Cuarto, Marta dudó si realmente Jesús podía resucitar a Lázaro, su hermano. En Juan 11:40 relata, Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, pero en realidad, ¿quién no dudaría si Jesús iba a resucitar a Lázaro o no? Él no sabía lo que Jesús iba a hacer. Entonces entra la razón en contra de la fe. Lo mismo que hablamos en la parte 1, la razón versus fe. La razón, que siempre con el intelecto, siempre calculamos, siempre pensamos, siempre analizamos. La fe no es una fe ciega, no, es una fe en la palabra de Dios, basada en lo que Dios dijo y basada en las experiencias que usted ha tenido con Dios. Pero siempre es el conflicto de la razón, de la conciencia, en contra de la fe, de los 5 sentidos naturales y normales, humanos que tenemos contra la fe. Entonces, el sentido natural, nuestra mente razona, es en contra de la fe que dice, hazlo, porque Dios lo ha dicho. Pero la razón, el conocimiento, sin Dios, siempre piensa y calcula, a lo mejor Dios no hará, a lo mejor no es verdad, a lo mejor Dios no quiso decir así. Cuando usted trabaja así, cuando usted cree así, cuando usted evangeliza, gana alma, cuando usted está en el ministerio haciendo la obra de Dios, trabajando para Dios, pero usted duda que Dios lo puede hacer, es una semilla que el diablo ha puesto en su corazón que va a creer, va a crecer, y usted va a llegar a creer en esa semilla de duda y falta de fe. Entonces, ponga esa palabra en su corazón, deseche la duda, anule, cancele la falta de fe, la incredulidad. Quinto, Tomás dudó si realmente era el Señor Jesucristo quien había resucitado de los muertos. Juan 20, 24, 25 refiere. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en las manos la señal de los clavos, ahí está, ver, la razón, los 5 sentidos, ahí está, ver. Si yo no viere sus manos y la señal de los clavos, y no metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está nuevamente la excusa, pero dessa vez visual. Él quería ver. Entonces ponga esa palabra en su corazón. La fe actúa sin ver. Usted conoce Hebreos 11:1. La fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, porque lo que se ve no es fe. Si usted está viendo, ¿por qué usted necesita fe? La fe es creer en la palabra de Dios, que aunque usted no haya visto todavía, Dios puede traer a la realidad, al mundo físico, lo que usted no ve. Los milagros que hemos visto alrededor del mundo,
que hemos predicado en 74 naciones en todos los continentes, milagros tremendos, extraordinarios, que hemos visto en Asia, que hemos visto en África, en América Latina y alrededor del mundo lo hemos visto. Las islas del Caribe, que hemos visto en todos los continentes del mundo. Es fe, la gente cree, porque usted va a lugares pobres que no tienen seguro médico y todos los que ellos tienen es fe. Aquí en Estados Unidos, lo último que la gente busca, incluyendo cristianos, es Cristo. Van a los médicos, hacen los exámenes, está muy bien, Dios usa a los médicos, la ciencia, Lucas era médico. Pero lo último que creen es en el Señor y en su palabra. Si usted hubiera creído, y si hubiera creído en fe, entonces Dios le puede sanar. Sabemos que unos Dios sana, otros no, lo sabemos. Y ese es un misterio, que en las campañas alrededor del mundo Dios sana a uno y otros no. Eso sabemos. Pero ahí siempre está el conflicto entre la razón y la fe, siempre. Sexto, los primeros creyentes en la iglesia primitiva dudaron de la liberación de Pedro. Hechos capítulo 12, versículos 13 y 16 describe: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro de gozo, tanto que tenía, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro insistía en llamar. Cuando le abrieron y vieron, quedaron atónitos. Aquí usted tiene el ejemplo de una iglesia o de ministros que oran y no creen en su propia oración. Estaban orando para la liberación de Pedro, que estaba preso, estaba en la cárcel, pero no creía que Dios pueda hacer. Cuando Dios lo liberó, en Hechos capítulo 2, usted puede leer, y tocó la puerta, ellos no creían. Dice la escritura que Rode estaba tan emocionada que fue a decir adentro, pero los discípulos dijeron: estás loca. O sea, no creyeron en su propia oración. Es conocido el episodio de un establecimiento nocturno, un club nocturno, de un hombre que puso al lado de una iglesia. Y los hermanos empezaron a orar y a ayunar que removiera el lugar, que se fuera para otro lado, que Dios destruyera el lugar, que estaba llevando mucha gente a la prisión. Y cuando miraba al dueño del club nocturno, los cristianos, el ministro decía: estamos orando para que Dios te remueve de allí, o usted venga a Cristo y lo acepte y deje eso. Y en una noche hubo una gran tempestad y un rayo cayó del cielo y quemó el lugar, quemó el club nocturno. Los hermanos habían orado y ayunado para Dios remover el lugar. Entonces el dueño, como sabía que la iglesia estaba orando y ayunando, los llevó a la corte. Pero ¿cómo iba a probar que fueron los cristianos que lo quemaron? No había sido un arson, no había sido intencionalmente que habían puesto fuego, sino que un rayo había caído del cielo y había quemado. Entonces el juez dijo: a ver, ¿cuál es el caso? Dijo el dueño: estos cristianos son los responsables porque mi club nocturno se quemó. Y el juez dijo: ¿qué evidencia usted tiene? Ellos han orado y ayunado para que Dios me removiera del lugar o que destruyera el lugar. Y los cristianos, incluyendo el pastor, decían: nosotros no tenemos culpa. Nosotros oramos y ayunamos que Dios te removiera, pero no que quemara o viniera un rayo del cielo. Claro, Dios lo hizo a su manera. Y el hombre decía: ustedes lo hicieron porque ustedes oraron y Dios quemó mi lugar del club nocturno. Y los cristianos decían: nosotros no lo hicimos. Entonces el juez dijo: bueno, aquí hay un caso que el incrédulo y el dueño del club nocturno sí cree en las oraciones y en el poder de Dios. Y ustedes, los cristianos, incluyendo el pastor, no creen que Dios fue el que destruyó el club nocturno con un rayo. Ahí usted tiene: no creer en sus propias oraciones, no creer lo que usted está pidiendo. Imagínese usted, damas y yo que hemos orado y ayunado por tanto tiempo. Jesús dijo bien claro que no se debe hacer propaganda del ayuno. No digo eso para hacer propaganda que nosotros hemos ayunado. Usted me conoce. Sino que damas y yo tomamos durante esa pandemia 40 días de ayuno y oración. Descansamos 2 semanas, después ayunamos más 21 días. ¿Sabe lo que es haber estado 61 días en la presencia de Dios, en oración y ayuno, y usted no creer en sus oraciones? Tiempo perdido y pasaste hambre también. Usted tiene que creer en tus oraciones. Crea que Dios te va a sanar. Crea que Dios va a suplir tus necesidades. Crea que Él te va a dar un mejor empleo. Crea que Él va a suplir tus finanzas. Crea que Él va a salvar a tus familiares. Crea que Él va a destrozar el poder del diablo. Crea en tus oraciones, porque la Biblia dice que Dios oye la oración. La oración es poder. Alabado sea el nombre del Señor. La fe
es poder. Usted tiene que creer en lo que Él ha dicho en las Escrituras. Séptimo, Cristo reprendió a Pedro y su duda cuando éste flaqueó al caminar sobre las aguas. Mateo 14, 28 a 31 relata. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti a las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió en la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínate, Pedro tenía poca fe y caminó sobre las aguas. Imagina tú y yo qué fe tenemos si él tuvo poca fe y caminó sobre las aguas. Hemos oído mensajes que Pedro dudó, no tuvo fe, pero él caminó sobre las aguas. Entonces, la próxima vez que criticamos a Pedro, a ver si nosotros podemos caminar en el Océano Pacífico, que está aquí algunas millas. Pero fíjese bien lo que dice la Escritura. Tal vez un detalle que usted nunca prestó atención. Pedro dijo, en las traducciones que tenemos, dice: si eres tú. Pero ese no es el original griego. Si eres tú, ya expresa duda. El original griego dice: ¿desde cuándo eres tú? O sea, determinación, fe. ¿Desde cuándo eres tú? Di la palabra. Mientras los 11 quedaron en el barco, tú vas a hundirte. Él salió y caminó sobre las aguas. Si usted quiere hacer grandes cosas para Dios, salga del barco, salga de la rutina, salga de lo normal, actúe en fe, actúe en el poder de la palabra de Dios, deseche la duda, el miedo, el temor, la incredulidad y actúe en fe. Octavo, Cristo reprendió la duda de los discípulos cuando tuvieron fe para sanar a un niño. Mateo 17 explica: respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Vinieron entonces los discípulos a Jesús y lo trajeron y lo llevaron aparte a Jesús los discípulos y preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. ¿Cuántas veces tú y yo, el Señor nos ha dicho: hasta cuándo tenéis que soportar a vosotros? ¿Hasta cuándo no van a creer en mis palabras? Israel pasó 40 años viendo el milagro de Dios y dieron vueltas en el cielo 40 años por su incredulidad, porque dudaron de la palabra de Dios. Cuando los 2 espías trajeron, 10 de ellos, el mal reporte, solo Josué y Caleb, que dijeron: podemos entrar, podemos conquistar la tierra. Los 10 dieron un reporte contra de lo que ellos vieron y actuaron en fe, Josué y Caleb, y toda la congregación murmuró durante aquella noche. Y Dios le dijo: ¿por qué no han creído en mi palabra? Después de haber visto Dios abrir el mar rojo, después de haber visto Dios sacar agua de la roca, después de haber visto cosas tremendas, Israel dudó del poder de Dios. Cuando estaban en la frontera de Kadesh Barnea, dudaron, no tuvieron fe, tuvieron incredulidad. Y la palabra dice bien claro: tenéis cuidado que ninguna raíz de incredulidad pueda brotar en vuestro corazón. Entonces usted tiene que tener cuidado con las raíces de incredulidad que usted tiene. Raíz de incredulidad que puedan destruir a usted. ¿Cuántas veces Dios nos ha soportado? Nuestras dudas, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Noveno, Cristo reprendió la duda y el temor de los discípulos en medio de la tormenta. Lo que estamos hablando, Marcos 4:40, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿O tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Ponga esta palabra dentro de su corazón. La fe es algo que tenemos, está dentro, poseemos. Pablo dijo que a todos Cristo le ha dado un nivel de fe. Al momento que usted viene a Jesús, usted tiene fe. Usted creyó en la fe salvadora, que usted creyó en Cristo para la salvación. De ahí usted va a oír la palabra y usted va a crecer, y usted va a adquirir los dones espirituales, usted va a crecer en fe para predicar, para orar, para los milagros, para el poder de Dios, para Dios suplir tu ministerio, para Dios usar a usted. Décimo, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de los 2 discípulos en el camino de Emaús. Lucas 24:25 expone: entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todos. ¿Por qué sois lentos? Lentos en inglés es slow thinking. Lentos, demora. ¿Por qué usted razona? ¿Por qué todo calcula, piensa? ¿Por qué usted es metódico? ¿Por qué usted no cree? Siempre, ahí viene de vuelta, razón versus fe. Está bien que usted tenga razón, todos tenemos razón en la mente, pero su razón y su mente no deben nunca cuestionar a Dios y su palabra, jamás. Y las decisiones que Él toma,
porque Dios sabe mucho más que tú y yo, ¿verdad? Dios es infinito. Tú y yo somos finitos, humanos, mortales. Dios es infinito, sin límite, poderoso, todopoderoso, the Almighty God, el Dios todopoderoso. Y último, 11, Cristo reprendió la duda de Tomás cuando creyó que él había resucitado. Juan 20, 27, 29 describe: luego Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costal. No seas incrédulo, sino creyente. Fíjate bien, incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es tú y yo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está la palabra incrédulo de vuelta. Apistía, infidelidad. Y apistos, infiel. Es la misma palabra que tenemos aquí. Es la misma palabra. Muchos cristianos se han rendido ante la duda y la falta de fe. Se han rendido a través del miedo y el temor. La palabra de su origen de incredulidad y de duda, presta atención. Etimológicamente, la etimología o etimológico es el estudio del origen, de las raíces de las palabras y cómo ellas fueron formadas. La palabra ateo, todos sabemos que no cree en Dios, pero tiene su origen en el latín ateus, en el griego ateos. Teos es Dios, ateos es sin Dios. Formado por el prefijo sin y teos, que significa Dios. Los sinónimos del término ateo son antirreligioso, irreligioso, impío e incrédulo. Jesús llamó a Tomás de incrédulo, después de haber estado con él 3 años. Incrédulo. Todos sabemos que ateo se aplica a las personas que niegan la existencia de Dios. Entonces, esa palabra ateo, la etimología, el origen de las palabras, en su origen ateo, ateus, del griego atos, es formado por el prefijo sin, como ya dijimos, y teos, que significa Dios. De ahí viene la palabra teos, teología, acerca del estudio de Dios. Teología, el estudio acerca de Dios. O sencillamente la palabra es incrédulo. Pero fíjese bien en este detalle. También está la palabra en su etimología, la raíz de la formación de las palabras que viene del latín incrédulus. Presta atención. Formado del prefijo in, privación o negación de no tener, y del latín credulus, que es creer, la persona crédula o el que cree. Entonces, todas esas palabras, sus sinónimos es duda, falta de fe e incredulidad. Entonces, presta atención. La palabra ateo, teo es Dios, sin Dios. Entonces, en consecuencia, ateo es sin Dios, sencillamente incrédulo, no cree. Jesús llamó a Tomás, que anduvo con él 3 años como discípulo, incrédulo. Entonces, fíjese bien que la incredulidad y la duda no es algo pequeño. Y la falta de fe es no creer en su palabra. Presta atención a lo que Dios está diciendo en ese día, y con eso terminamos. Es no creer en su palabra. Una vez un hombre había llegado al Alaska, hacía poco, y como hay mucho frío en Alaska, se congeló el río. Y le habían dicho a él: no, usted puede caminar y no se va a hundir porque está muy congelada el agua, está sólida. Pero el hombre tenía miedo y empezó a caminar, pero entonces empezó a tener miedo, empezó a ser receloso. Y para distribuir el peso de su cuerpo, se agachó y extendió todo su cuerpo sobre el hielo y empezó a arrastrarse para llegar al otro lado de la orilla del río, porque tenía miedo que se podía hundir, porque el agua estaba congelada. Después de unos 10-15 minutos, ya con su cuerpo con dolor, miró un hombre que pasó con un jeep en una velocidad grandísima. Le pasó al otro lado. Y el hombre se puso de pie y caminó el resto del camino y llegó al otro lado. Cuando llegó al otro lado, miró un hombre que venía con una carroza y sus caballos lo mismo, seguro que un residente, un morador del mismo lugar, que ya sabía que cuando se congelaba el agua se podía pasar del otro lado. Y vino y pasó con la carroza y los caballos del otro lado. Pero este hombre aquí tuvo miedo. Este hombre aquí tuvo temor, tuvo duda, que lo llevó al temor y al miedo. En otras palabras, en falta de fe y incredulidad, que podía pasar
al otro lado del río solamente caminando porque los moradores del lugar le decían, estaban acostumbrados, no va a pasar nada con usted. Es lo mismo con nosotros. Si Dios le ha dicho en su palabra, y Él no es hombre para mentir, Él va a cumplir lo que Él dijo en su palabra. Entonces, en el nombre de Jesús, deseche el miedo, deseche la duda, deseche el temor, y en el nombre de Jesús, sea libre en este momento, en medio de esa pandemia del COVID-19, en el medio de esta plaga, de ese coronavirus. Dios va a restaurar todo para usted. Vamos a orar. Si usted está con su familia, tome las manos de su esposa y sus hijos. Donde quiera que usted esté, si usted es un cristiano, un ministro o alguien que no tiene a Cristo, venga a Jesús, entregue su corazón a Jesús, recíbalo por fe en la palabra de Dios. Venga a una iglesia a orar y a oír la palabra de Dios para que usted pueda creer en fe. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos. Yo oro, Señor, por muchos cristianos, aún ministros de sus iglesias que han sido afectados por esa pandemia del coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, muchos están sufriendo problemas financieros, muchos de salud, muchos con grandes tristezas en sus corazones porque sus familiares han partido contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en ese momento yo hablo en fe, que tú les puedas dar una inyección de fe, de ánimo, una inyección de la palabra de Dios que rompe el poder del diablo. Tú dijiste bien claro a los discípulos, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué no tenéis temor? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis poca fe? En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos, Señor, a vivir en fe y en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús yo oro esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo todo en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Muchas gracias, que el Señor le bendiga, que el Señor pueda resplandecer su rostro sobre usted. Gracias por estar con nosotros. Ese es el final de la segunda parte y del fin de este mensaje. Que el Señor le bendiga. Para la semana que viene tenemos otro mensaje. Muchas gracias. Bendiciones a usted y su familia. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores han sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs,
y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué León. Bendiciones.